Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Jack Narrock patrocina esta reacción, nos trae a Dogma con Forbidden Zone. Es un directo en Londres. Y bueno, está grabado desde la perspectiva de la audiencia Ujú. y dice Jack Narrock que ve que esta nueva formación de Dogma tiene muy buena química. Y que si bien al principio, recién ingresada en la banda, a Lilith, a la nueva Lilith, se le criticaba eh, por su desempeño, yo en su momento, cuando la vi por primera vez, te comenté que me parecía como que estaba muy verde en el sentido de que es buena cantante, pero no tiene la experiencia Claro, de este claro, tipo de situaciones. Y que claro, conforme va ganando experiencia a base de conciertos, pues cada vez se le ve mejor, es normal, ¿no? claro, obviamente, ¿eh? Entonces, claro, no todo, Luego ya hay gustos. A mí me gustaba más la anterior, pero bueno, ¿no? Que esta no lo hace nada mal tampoco. claro, no tiene también su potencial, ¿no? Sí, sí, Así que tiene un registro melódico y agudo interesante también, ¿vale? Es otra forma de cantar, pero también muy buena. Cuando ha tenido que subir, tiene un buen registro. sí, sí, sube, sí, sí. Ujú. Así que nada, vamos a ver qué tal. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Welcome to hell. That's who I wanna be. Mother superior, she is my mentor, and she's who I wanna be. There's a wonder. Evidentemente, ya la forma de interactuar de Lilith con el público es distinta. Tiene Sí, mucha más sí, está más experiencia, suelta, sí, sí. está mucho más suelta, sí, sí. A ver, mm, el nivel de la bajista no se puede alcanzar, ¿vale? De Yo es estar que, yo es que me quedo dividida. mirándola y es que me acuerdo de Gene Simmons, Sí. Y los bueno, gestos que esta hace. tiene más carisma que Jane Simmons. Sí, sí, bueno, claro, obviamente, ¿eh? Madre mía. Bueno, este es un temazo, ¿vale? Sí, Es sí. además una de las canciones más representativas porque resume muy bien un concepto, ¿no? En la figura religiosa atrapada entre la obediencia, la represión, el deseo. Y bueno, aquí en esta versión, me refiero en este directo,
además hay un punto especial, es una actuación muy reciente, con su formación renovada y la banda intentando demostrar que Dogma sigue viva, que sigue poderosa, que sigue actuando también, ¿no? De esa forma tan teatral, que no es simplemente un videoclip pulido, y que esa prueba de fuego en directo. Además, me gusta porque tienen esa energía y no se vienen abajo ni por problemas de sonido ni por lo que haya. Así que a mí me parecen unas profesionales tremendas. eh, y bueno, la letra de Forbidden Zone habla de precisamente eso, ¿no? De lo que decíamos. Y no es solamente provocación sexual, sino la canción convierte el cuerpo en un campo de batalla entre la fe, la obediencia, la libertad. Y, y a nivel musical, claro, esos riffs pesados, el estribillo. em, Esta canción te engancha desde el primer momento, ¿eh? A mí Sí, me gusta, me gusta. Es como si la protagonista intentara negar lo que siente, pero el propio ritmo la empujara a confesarlo. Así que está guay. Bueno, recordemos, ¿no? Que tenemos obviamente a Lilith a la voz, a Lami a la guitarra, Rusalka como guitarra rítmica, que además es la que va más tapadita. Tiene aquí, la camiseta, sí, sí, sí. el hábito hasta aquí es casi de novicia, ¿no? Es decir, muy tapadita. Nixie al bajo, la gran Nixie y Abrahel a la batería. Bueno, pues muy bien. Venga, vamos a continuar y a partir de ahí seguimos comentando. Praises to me, light talks to me. I feel the heat in my forgiving soul. When I wake up, daylight to me. I say yes to my forgiving soul. Welcome, London. Pues fenomenal. Bueno, he hecho antes guitarra rítmica entre comillas, porque también hace solos y demás. Sí, sí, Sino sí. que hay una que tiene la voz cantante, en cuanto a que hace mucho Sí, más, sí, más solo, sí, ¿vale? más, sí. Efectivamente, ¿no? Pero también brutal, ¿no? Brutal. Rusalka es una gran guitarrista.
Me hace gracia Oh, Rachel con sus gafas de sol. Dime. sí, 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 me ha llamado la atención. Digo, madre mía, Sí, ¿ver sí. algo? Es la hermana molona. Eh, bueno, a ver, la banda funciona como un bloque tremendo, ¿no? A la hora de hacer heavy, no solamente buscan tocar bien, sino que quieren crear esa identidad visual y emocional tan clara en esta banda. Es un riff principal que tiene que sonar en cuanto a sonido, no en cuanto a ejecución sucio, directo, ceremonial. La base rítmica te empuja, ¿no? Sin complicar demasiado la estructura, pero aquí lo importante es la actitud. Lo hacen muy bien. Esta canción está muy bien escrita, está muy bien compuesta y funciona fenomenal. Sí, Em, mm, no es un simple tema de hard rock, a mí me parece un temazo, un temazo. Em, y bueno, ya las chicas, la mía ha hecho ahí pues ataque definido, un vibrato expresivo, una forma de tocar que busca la tensión antes que el virtuosismo, aunque es muy buena tocando la guitarra, funciona muy bien. Su guitarra es casi como la voz del deseo. Rusalka, pues ha estado fenomenal, ha hecho coros también, la hemos visto haciendo un pequeño solo, es decir, fundamental también en el trabajo de Dogma. Nixe, papel clave, el bajo es lo que hace que el tema no es solamente el quede, motor, sí. sí, que no solamente se quede en estética y guitarra, ¿no? Es decir, este grupo necesita ese sonido, ese bajo que aporte gravedad, pulso, sensualidad rítmica también, que lo notes casi como algo físico, y ayuda a sostener la canción, ¿no? Que el groove pegue ahí fuerte. Ahora, que la batería es una batería con carácter, directa, firme, orientada al impacto, sin adornos. Aquí lo importante es el pulso, reforzar los acentos y que cuando llegue el estribillo golpee con intención. Así que todo muy bien, todo muy bien. Bueno, Sí, sí, es que todo el grupo al sí, sí. final Ujú, es un todo, son las 5 y es lo que ha dicho Jan Narroca al principio, que van cogiendo mucha complicidad y al claro, final eso se nota en las canciones. claro. A ver si algún día pillamos algún vídeo en directo que se le escuche bien a Lili. Bueno, aquí es el grupo Porque entero. cuando, no, en este porque es del público, pero en varios que hemos hecho antes tenían problemas de sonido y se la Ujú. escuchaba mal. Así Aún que así, aún así se escuchaba bien. Es decir, para ser de sonido de móvil y demás, se podía sí, ver sí, se bien la escuchaba. interpretación, sí. A ver, para Lilith, para esta Lilith, es complicado porque, es decir, bien por ella porque aquí tenía que ser el centro absoluto de Forbidden Zone, porque esta canción depende muchísimo de la interpretación vocal. No basta con cantar afinado, tiene que sonar como alguien atrapada entre la inocencia declarada y un deseo que empieza a romper las normas. Em, Su voz necesita eso, moverse entre la teatralidad, la sensualidad, la autoridad rockera también. Y ahí Sí, está la clave. Y lo ha hecho fenomenal. Bien con el control, con la afinación, con la respiración. Así que perfecto. Bueno, pues buena recomendación, Jack Rock, y sí. gracias. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete, clique la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.